thank you. And what about you? Doctor, no teacher, let you. Did you rest these days? ¿Descansaron? Yes, right? Now we start with energy. Very good. Very fast, I will pass the attendance. You can only raise your hand or say present. Aymar. Lina. Right there. Mayerlin. I see her there. Joanna. Alejandro. Alejandro is, yeah, he has permission. No, it's here. Yeah, he has permission. It's true. Alberto. There. César. Teacher, que Alejandro está enfermo. Yes, it's true. Sí, él me Está escribió agonizando. hace un momento, me escribió, es cierto, él tiene permiso. Me picaron una hormiga, But creo. No he's sé. not agonizing. He's getting better. César. Diego Miguel. Elías. Jonathan Herrera. Jonathan Mesa. Aquí estamos, teacher. Miguel Ángel. Samuel. Present. Judel. Ya, pues, Samuel. En Wilson. Ah, pero es que no se quiere abrir. Okay, listen, I will share the screen. We are going to continue with the modal wheel. I don't know if you already checked that in the platform. I already uploaded the instructions of the next homework. Tomorrow, I will introduce the next vocabulary, but you have for homework that you have to write down the words, and also you are going to find out the translation of each of them in order for us to advance, because we didn't have a class the last 3 days. Let me check. So you can go, you can check here, or you can check on your textbook. We have grammar focus. We are going to continue talking about will and want. And as you know, in order for us to talk about the future, we have 3 structures. We have the use of will. Will is a modal. Will es un modal to talk about future, para hablar de futuro. Also, we can use be going to. También podemos utilizar el be going to talk about the future. And we can also use the present continuous to talk about the future, as long as we use the time markers. The time markers that make emphasis to the future. Podemos utilizar para el futuro will, podemos utilizar el be going to, o podemos utilizar el presente continuo, siempre y cuando utilicemos el presente continuo con marcadores de tiempo que hagan referencia para el futuro, como es tomorrow, mañana, that day, after tomorrow, que quiere decir pasado mañana, the following day, el siguiente día, or next year, next month, and so on, y más. So, we're going to make an emphasis here in the use of will and want. Will para las afirmativas o para las preguntas. Si es negativa, entonces tiene que haber un no. Entonces, cuando vemos el want, es lo mismo que ver will y ver el not. Will not. Como que yo diga, no haré mi tarea, no haré mi tarea. Entonces diría, I will not do my homework. Pero en vez de utilizar 2 palabras separadas, que es el will para hablar de futuro y el not para hacer la negativa, entonces utilizamos una sola palabra que ya hemos contracted the 2 words. Want. Utilizaríamos el want. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Ahí mismo dice, vamos a utilizarlo para hablar de decisions, decisiones, and promises, promesas. So we have the examples. Affirmative statements and negative statements. The first one says, I'll have a salad. I'll have a salad. Como pueden ver, ahí tenemos el pronombre I
Luego tenemos un apóstrofe, que es el apóstrofe, y dos L's. Siempre que vean ese apóstrofe y dos L's es lo mismo como ver el will. Yo puedo decir, I will have a salad, o solo decir, I'll have a salad. ¿Ok? Es lo mismo, solo que ahí ya estamos utilizando contraction. Entonces sería, I'll have a salad. Literal, palabra por palabra, lo traduciríamos como yo tendré una ensalada. Yo tendré una ensalada. Pero como ya sabemos que cuando vamos a un lugar, a un restaurante, la estructura que utilizamos es el will y el verbo have. Entonces, I'll have a salad, I'll have a piece of pizza, or a slice of pizza, or a piece of chocolate cake, y usted menciona lo que quiere comer, entonces vamos a utilizar el will y el have. Y entonces, para adaptarlo a como nosotros lo decimos en español, entonces diríamos, yo voy a querer o yo voy a pedir una ensalada. I'll have a salad. And the other says, I'll be right back with your orders. ¿Qué quiere decir? Estaré de regreso con sus órdenes. Mire, siempre, como will es un modal, después de él tiene que ir directamente un verbo en su forma base. No puede ir un infinitivo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un infinitivo y de un verbo en su forma base? Forma base sería de run. Infinitivo running. ¿Su forma base sería cuál? Run, correr. Run. Estoy corriendo. Esa es una forma base. Ajá. Y el infinitivo. Running. Running. Running no es un infinitivo. Running es un present participle. Sí, un dependiendo del contexto. Un infinitivo es el que tiene to run. Si yo solo digo run, sí. Forma base. Si yo digo to, Is correct, sorry. pero estuvo cerca. Muy bien, Judel. Now, Cesar, can you please tell me other pair of examples? The base form and the infinitive, to clarify what is the difference between these two. Rápido, por favor, para avanzar. No sé, maestra, no lo escuché bien. Ok. Someone else, alguien que tenga una idea, otro ejemplo de un verbo en su forma base y su infinitivo. Infinitive en a base form. Otro sería to eat y eat. Exactamente. To eat es el infinitivo. Todos los que tienen to es infinitivo. To eat. To listen, teacher. Okay. To listen. To listen. Y los que son en su forma base, por eso así se llama. Imagínense, base, la base, sin agregados. Entonces, to eat, solo eat. To listen, entonces la forma base solo es listen. To play es el infinitivo, en su forma base solo play. Después del will y de cualquier otro modal, ¿qué otro modal? Should, ya lo conocen, should. El modal can, también el modal could. Después de todos ellos, nunca puede haber un infinitivo. Después de ellos, siempre va a ir un verbo en su forma base. Miren aquí en la primera oración, I'll have a salad. El modal es will, ¿verdad? Solo que ahí está en su forma de la contraction. ¿Y cuál es la forma base en la primera oración? I'll have a salad. ¿Cuál es la forma base del verbo en esa oración? I'll have a salad. Have, muy bien. Have, mire, ahí nunca van a poder decir correctamente, gramaticalmente no es posible decir I'll to have no, or I will to have, no se puede, I will to have. Solo I'll have, I'll go, I'll eat, etc. Y la siguiente, en la segunda oración, el verbo en su forma base es el verbo be. I'll be right back. O sea, estaré de regreso. Right back, o sea, de regreso
con sus órdenes. I'll be right back with your orders. Now the negative. Para las negativas, como es negativa, tiene que haber un no. Entonces puede utilizar ya sea will y el not separado o puede utilizar de una vez una sola palabra que sería want. I won't have a salad. O sea, yo no voy a pedir o no voy a comer o no quiero una ensalada. Ahora, I won't be long. O sea, no me voy a tardar. Mire, I won't be long. Siempre que veamos be, long. Usted, si ponen el traductor be, quiere decir estar o ser. Long, largo. Pero así todo junto quiere decir que no se va a demorar. I won't be long. O sea, no me voy a tardar. Ya regreso. I'll be right back. Ya regreso. I'll be right back. Y lo contrario, lo mismo, pero utilizando el won't sería I won't be long. No me tardo. It says 6 practice. Complete the dialogue with the correct forms of will plus have or want plus have. Ahorita solo estamos trabajando con la forma base have, pero no quiere decir que el will solo se utiliza con have. Will se utiliza con cualquier otra forma base de los verbos. Nada más que ahorita como estamos en el contexto de las comidas, entonces utilizamos have. So we have Stacy, Justin, Nicole, Steve, and the server. So, Lina is Stacy. Justin, Samuel. Nicole, Mayerlin. Steve, Fernando. The server, Mesa. You are going to read the dialogue and also complete the spaces, the blanks, fill in the blanks. Van a leer el diálogo y completar los espacios. Utilizando will have or won't have. So go ahead, empiecen. Stacy. Tom and I will be right back. Order something for us, okay? I'll have the pudding and Stacy will has ice cream. Chocolate ice cream, please. Nicole, ¿cierto? Ujú. Tom. Ay, qué mujería ahí. Tom. Mire las instrucciones, dice, complete the dialogue, complete el diálogo with the correct forms, con las formas correctas del will have Sí. o won't have. ¿Cuál sería? Tom, we had dessert cheesecake. Vamos por partes. Escuchen algo. Todos vayan escribiendo en su cuaderno las respuestas correctas, porque de tarea va a quedar que usted escriba todo el diálogo con las frases que hacen falta. Entonces, la primera dijo Lina, Tom and I will be right back, order something for us, okay? And Justin dijo, I have a pudding and Stacy. ¿Con qué lo completó usted, Samuel? Stacy. What? The number 2. Donde dice número 2, Stacy. ¿Qué colocó ahí? Stacy. Has. No, Stacy. Il has. No. Il has. ¿No? No. Stacy il has. ¿No? Miren esto. Las instrucciones son claras. Solo puede utilizar will have or won't have. Entonces, ¿cómo van a utilizar otra cosa si ahí solo les dice utilice will have or won't have? ¿Cuál sería? Have. Will have. Will have. Y vean esto. ¿Por qué have? ¿Por qué utilizamos have? Porque son los dos, ¿no? Los dos puntos. O algo así. ¿Por qué utilizamos have en vez de will buy, or will go, or will play? Porque es para ordenar. El have se utiliza para... Ajá, sí. ¿Para qué se utiliza, Mayerlin? Porque está pidiendo. Exactamente. Utilizamos el will have cuando estamos en el restaurante y vamos a pedir algo, vamos a ordenar algo.
Por eso no voy a decir I will buy, no voy a decir I will play, I will eat, I will have, or she will have, you will have, siempre have, porque estamos en el contexto de pedir algo de comer en un lugar donde venden comida, restaurante o llámele como ustedes gusten en español. Entonces la primera es Stacy will have, y vea bien que usted dijo will has, no importa si se equivocan, lo importante es ver en qué se equivocan. No se puede will has. Usted, Samuel, dijo has porque dijo, es tercera persona, ¿verdad? Pero el has va con tercera persona, pero solo si es presente simple. Y ahorita no es presente simple, ahorita es futuro. ¿Ok? Entonces, y hay otra cosa. Entonces son por dos razones no se puede utilizar will has. Una, porque el has solo es para presente simple y ahorita estamos en futuro. Dos, porque después de will, ¿qué es lo que va? Samuel, ¿qué es lo que va después de will? No. El verbo base, el verbo base. El verbo base. ¿Y have, el verbo base? No, es la conjugación para tercera persona. Exacto. ¿Y cuál es la forma base de have? Have. Have. Entonces es Stacy will have. Ok. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora la tercera sería Mayerlin. Tom. Tom with have cheesecake. Exactamente, Tom will have cheesecake. O sea, Tom va a ordenar o va a pedir pastel de queso, cheesecake. Entonces sería Tom will have, no Tom will have, ni Tom will buy. Tom will have cheesecake. Muy bien. Now Steve, the number 4. Vayan escribiendo en su cuaderno. Dice, no, he won't have cheesecake. He hate it. Muy bien. ¿Cómo lo traduciría, Fernando? Porque no, él no quiere el cheesecake, él odia eso. Ajá. He hates. El de queso. He hated. Yeah, he hated. Él lo odia y entonces lo va a pedir. ¿Cómo sabe que es won't have en vez de will have? ¿Cómo sabe? ¿Cuál es la? Porque no es adivinanza, ahí le da una pista. ¿Cuál es? Hablando que dice, hey, lo odia y está hablando del cheesecake. Sí. Bueno, no es, sí, es porque lo odia, y dice que lo odia, y no es porque esté hablando del cheesecake, porque es cheesecake, no es que no va a querer, sino porque ahí dice no. Y habla del no. Al inicio, es la clave, que al inicio dice no. Si ahí dice no, lo demás no va a ser que si quiere, sino que no quiere. No, he won't have cheesecake. Entonces la 4 es won't have. Muy bien, Fernando. Now the next. Number 5. Entonces sería Nicole. ok, Tom. With ice cream, two with hot, ¿cómo es eso? Fudge. No, y este. Que es caramelo. With hot, ¿cómo se le dice? Food, get? Fudge. Fudge. Ajá, entonces Bueno, sería, ok. yeah. Tom will have ice cream too, with hot fudge. Entonces sería, ok. Hot. Tom va a ordenar ice cream también, helado también con caramelo. Fudge. Muy bien. Now the other, Steve. Steve, Fernando. Thanks, Bird. And I will have chocolate cake and milk. Excelente. Entonces ahí en la número 6 es I will have. O pueden utilizar con la contraction. I'll, pueden decir I'll have. O puede ser I will have. Now the next. Chicos. And for you, Miss? Nicole. Sería, I would have any dessert. Thank you. I had to go home now. Ajá, miren que en esta 7 tiene que ser negativa. Mayerlin, usted la dijo afirmativa, pero ahí hay detalles que que son claves, que son cues, pistas, para que usted sepa que es negativa. Cuando vean el any, quiere decir que es negativa, porque el any se utiliza para las oraciones negativas. Si diría some,
Entonces quiere decir que sí. Pero si es any, entonces es negativo. Y vea la última oración que dice, que lo complementa con I have to go home now. I have to go home now. Ya tengo que irme a casa ahora. Entonces, ¿cómo diría? Yo no voy a querer ningún postre. Gracias. No sirve. ¿Cómo lo diría en inglés? I want any dessert, thank you. I have to go home now. Muy bien. Ya, entonces sería I won't have any dessert. Thing. I have to go home. Sí. Que no se les olvide esto, ¿verdad? Cuando vamos a ordenar algo de comer, utilizamos el verbo have, will y después have. Aunque no es un futuro lejano, imagínense que ya se lo van a traer casi ahora mismo. Pero porque el will se utiliza para decisions. Usted decidió comer ensalada en vez de comer otro platillo que miró ahí en el menú. Entonces se utiliza tanto para decisiones como ir al restaurante o lo que sea. Diga. Entonces ahí will have siempre va a ser la afirmativa, el won't es como decir el not. Sí, el won't es decir no, no. Y vea bien, o sea, recuerdan el pasado cuando lo el pasado con el did, ¿verdad? Que cuando es negativo utilizamos did y luego el not o didn't y luego el verbo va en su forma base. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de futuro. Escuchen, presten atención a esto. Cuando hablamos de futuro, por ejemplo, ahorita que estamos utilizando el will, después del will vamos a utilizar un verbo en su forma base, ya sea afirmativa o negativa. Por ejemplo, voy a escribir aquí oraciones en futuro utilizando will, aunque no es de este contexto de pedir comida. Viajaré. Entonces, I will travel. Miren, viajaré. Negativo. I want travel. Mire, el verbo base es el mismo. Travel and travel, ya sea afirmativa o negativa. El verbo base es el mismo, travel. Lo que cambia es el auxiliar. Si es afirmativa, utilizamos will. Si es negativa tiene que haber un no. Pero ese no puede ir solo. Ese no va a ir con el auxiliar, pero no con cualquier auxiliar. Tiene que ser con el auxiliar que corresponda a dicho tiempo. ¿En qué tiempo estamos viendo? Tiempo futuro. ¿Cuál es el auxiliar para futuro? Entonces es will. Hay otra forma. En vez de decir I won't travel anymore, no voy a volver a viajar. Vamos a agregarle aquí, anymore. I won't travel anymore, no vuelvo a viajar. O no volveré a viajar. Puede ser I will y después not travel. Miren, I will not travel. Y puede utilizar will y luego el not, pero separado. Y el verbo siempre es el mismo, no se modifica. Siempre, ya sea afirmativa o negativa, yes, no question, information question, el verbo es la forma base. Es lo mismo. Lo que va a modificarse es el auxiliar. ¿Cómo sería una yes, no question con cómo sería una yes, no question utilizando el modal will? Para que se vaya. Primero el auxiliar. Will I travel? Afirmativa, mire, I will travel. Negativa, I won't travel anymore. Or, I will not travel. ¿Viajaré? ¿Cómo sería la pregunta? Will travel. Will I travel? ¿Judel? Will I travel? Ajá, muy bien. Ustedes lo pueden hacer porque ¿y cuál es la estructura para una yes no question? Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de este tiempo? Will. Luego sujeto I. Luego la forma base del verbo. Will I travel anymore? ¿Volveré a viajar alguna vez? Miren. Will I travel anymore? Yes, I will. Si yo me estoy preguntando yo misma, yes, I will. Claro que sí, lo haré. Yes, I will. O si es negativa, o si otra persona le está contestando sería, yes, you will. Teacher, Diga.
No se le pone el to en medio de los dos verbos, de like y travel. ¿De cuáles dos verbos? Like y travel. Ah, pero es que ahí no hay, si hubiese un verbo like, se le agregaba un to después el travel, pero ahí no utilizamos, no agregué el verbo like. Ahí solo dice I, que es el sujeto, will, que es el modal, y la forma base del verbo travel. Ahí no está el verbo like. O sea que la pregunta era, will I travel? Sí. Will, Ah, ok. will I Había entendido, viajaré? había pensado que era like. No. Pero puede haber una oración con el like. Vean ahorita. I, pero es que utilizamos, si decimos I will like, es como me gustará viajar. Me gustará viajar, pero también está bien. Solo que suena un poco raro. Me gustará viajar. I will like to travel. Miren, el verbo base es like. Ahora el verbo como principal es like. Ya no es travel. El verbo principal es like. Como si después de ese verbo like, que es el principal, quiero usar otro verbo, entonces ese verbo tiene que ser un infinitivo. Esa es otra regla. Después de un verbo base, tiene que utilizar un infinitivo. No puede decir I will like travel. Me gustará viajar. I will like travel. No se puede. Se tendría que ser I will like to travel. Porque este to travel viene siendo como el objeto de la oración. Y en esta otra no había objeto. Solo estaba el I con el will travel, que no hay objeto. Y en esta sí, anymore podría ser como un objeto. Porque está en la posición del object, pero es un adverbio de tiempo. Entonces, si es negativa aquí, volvemos a la yes no question. Will I travel anymore? ¿Viajaré alguna vez? Will I travel anymore? Yes, I will, si usted lo contesta. Si otra persona es quien le contesta, entonces no va a decir I, sino que va a contestar con you. Yes, you will. Si es negativo, no, sin la T, no. No, I won't. Mire, no, no I won't. O puede ser, en el caso que otra persona le conteste, no, no, no you won't. Sí es forma corta, ¿verdad? No you won't. O puede ser, no you will not. No you will not. Mire. El will not es lo mismo que decir won't. No viajaré. I won't travel. No haré ejercicio. I won't exercise. No haré la tarea. I won't do the homework. No voy a ver películas. Sería I won't see more movies. Siempre. Si es negativo, después del sujeto, que puede ser el nombre de una persona o un pronombre, luego tenemos won't. O puede ser will not. I will not watch TV. No veré televisión. I will not watch TV. O puede ser I won't watch TV. ¿Está claro esto del want? Este es futuro simple. Futuro simple. Ok, eso estaba pensando. Sí, futuro Futuro simple. completo. Mañana vamos a ver si todavía, creo que para pasar a otro tema, creo que hace falta practicar esto del will. Yeah, please. Entonces, pero vamos a terminar este ejercicio, ¿verdad? Vamos a terminar este ejercicio. Solo que aquí solo estamos viendo, solo estamos trabajando con will y el forma base del verbo have. Y acá estamos utilizando, mire, otra forma base que es travel. Y así sucesivamente. Puede hacer muchas oraciones. Puede variar de verbo. Solo que aquí en el ejercicio estamos utilizando solo have porque estamos en el contexto de pedir algo de... Teacher. Nos quedamos con el número... Permiso, teacher.
6, ¿cierto? Teacher, ¿me Diga. escucha, teacher? Sí, Creo que no me escucha. esa. Tell me. Ah, sí, es que estábamos hablando con los compañeros a ver si hacía una oración con WH Word para Sí, de esta misma con WH Word. ok. Mire que dice I will travel, la afirmativa, I won't travel anymore. Will I travel anymore? Ahora la information question. ¿A dónde viajaré? ¿A dónde viajaré? Imagínense que usted ya preguntó, ¿voy a viajar otra vez? Will I travel anymore? Yes, you will. Sí, tú lo harás. ¿A dónde viajaré? Where will I travel? Yeah. Where will I travel? Y usted mismo puede hacer ahora preguntas. Usted lo dice, ¿y cuál es la estructura? Usted mismo se pregunta y se contesta porque usted ya sabe las estructuras. ¿Cuál es la estructura para una information question? Bueno, information question, o sea, es lo mismo que una WH question. Empiezan con WH word. Puede ser where, porque where es una WH word. ¿Cuál es una WH word? Puede ser what, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, how many, cuántos, ¿qué otro? Which, cuál. Entonces, where es la WH word. ¿Qué, de acuerdo a la estructura, qué sigue después de una WH word? Sigue el auxiliar, vuelvo y repito, no cualquier auxiliar, es will, el auxiliar will porque estamos hablando de futuro. Entonces sería will. Luego, lo mismo, el sujeto y la forma base del verbo. Where will I travel? ¿A dónde viajaré? Where will I travel? Si usted viene y escribe así, where I will travel, ¿estará correcto? Where I will travel, ¿estará bien? No, ¿verdad? No está bien, porque esa no es la estructura de una information question. Todas las preguntas, ya sea yes, no question o WH question, que son las information questions, primero es el auxiliar y después el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta pregunta? El pronombre I. El pronombre I es, o sea, yo, es el sujeto. Y las preguntas, no, esa no es la estructura. Primero va el auxiliar y luego el sujeto. Entonces, esta es incorrecta. Incorrecta. Where will I travel? Entonces, la otra persona le diría you will, o puede ser, mire, solo una apóstrofe y dos L's. You, que ya en vez de decir you will, usted dice you'll travel to Spain. Viajarás a España. O puede ser ir a Italia. Mire, you'll travel to Italy. Is that okay, Mason? Bien, entonces continuamos con la número 6. Who's Steve? Yo tengo ¿Quién otra es? pregunta, teacher. Pero mañana vamos a continuar con estas preguntas hasta que termine este contenido de las... Escriban esas preguntas para que no se les olviden, porque, bueno, vamos a ver, faltan 20 minutos. Bien, nos da tiempo, pero necesito que avancemos con estos ejercicios. Luego, más preguntas. ¿Ok? Porque si no, no avanzamos. Necesito que terminemos estos ejercicios. ¿Quién es Steve? ¿Who's Steve? No, ya el 6 ya está, creo. The server. Who's the server? De acuerdo al diálogo, ¿a quién le dije que iba a ser the server? Bien, entonces lo voy a leer yo. Dice, the server. And for you, Miss, Nicole. Who's Nicole? Mayerlin is Nicole. Ah, no, Mayerlin ya lo dijo. Sí, ya terminamos, todos lo terminamos. Entonces, ahorita vamos con el siguiente. Dice, will and want for future predictions. Miren, el will lo utilizamos para decisiones,
y también para predicciones. El primer contexto, que era de decisiones, que voy a comer o que no voy a pedir. Entonces ese era ejemplos de will y el want para decisions. Ahora vamos a utilizar el mismo will y el want, pero para predicciones futuras. Entonces, pero aquí vamos a ver la estructura de las yes no questions. Vean bien que todas las yes no questions empiezan con auxiliar. Y como está hablando de futuro, el auxiliar es will. Miren las primeras 3 preguntas. Empiezan con will. Dice, will that take a long time? Will Nicole be home in time? Will there be lots of people at the party? Son yes no questions. Porque usted lo va a contestar sí o no. Y vea que todas empiezan con el auxiliar will. Lo mismo que todas las yes no questions en pasado simple inician con did. Pero las yes no questions en futuro empiezan con will. Siempre y cuando la estructura para hablar de futuro sea will y no sea be going o que no sea el present continuous con los time markers of future tense. La primera la traducimos. Will that take a long time? ¿Cuál será el sujeto, Lina, en esa oración, en esa pregunta? Will that take a long time? What is the subject? ¿Cuál es el sujeto? That, ¿Cuál es el Pero- sujeto? ¿Cuál es el sujeto? pero ahí no muestran como tal. Lina, el sujeto es that. That. Es fácil de identificar. Aunque usted, ¿Y por aunque qué usted está no antes? sepa qué quiere decir, que no creo que no lo sepa, usted, de acuerdo a la posición, usted dice, esa es una yes no question. Todas las yes no question empiezan con auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Will. ¿Qué va después del will? El sujeto. Y si ese that está allí es porque es sujeto. Profe, Diga. eso en español es tácito. En inglés, ¿cómo diría? En inglés sería, will that take a long time? Eso tomará mucho tiempo. Eso No, tomará no, mucho tiempo. la forma gramatical en español sería tácito. Sería demonstrative pronouns en inglés. Ah, ok. Gracias. Demonstrative pronouns. Sí, entonces, will that take a long time? Miren que si solo ven así, diría, eso tomará mucho tiempo, y usted va a decir, ¿eso qué? Pero se utilizan, estos demonstrative pronouns se utilizan en un contexto que usted entienda a qué está haciendo referencia. En este caso es al hecho de que usted pidió ensalada, usted pidió refresco, entonces se va a tardar esta persona en traerme lo que ordené. Entonces, a eso es el that. Para no volver para no mencionar, te vas a tardar mucho, entonces utilizamos that. Es como el it, que en vez de decir un evento o cualquier cosa, utilizamos el it, siempre y cuando nosotros ya sepamos de qué está hablando, porque él lo está, el it y el that están reemplazando a un sujeto, entonces, a un sustantivo. Entonces, tenemos que saber de qué se trata. Entonces, will that take a long time? ¿Tomará mucho tiempo? Mire, el take está en negrita, es la base form. No puede ser will that to take. No se puede utilizar to take. Will that take a long time? La respuesta, yes, it will. Mire que no se volvió a decir yes, that will, sino que en vez del that, se contesta con it, porque ambos tienen algo en común, que están reemplazando a un sustantivo. Es como, eso se va a tardar. Entonces la otra persona no va a decir, sí, eso se va a tardar. Es porque solo dice, no, sí se va a tardar o no. Entonces, yes, it will. Y si fuese negativo, no, it won't. No, it won't. O puede ser, no, it will not. Pero casi no se utiliza mucho así. Aunque gramaticalmente no sería incorrecto. Pero lo que más se utiliza es it won't. Para los negativos, won't. Ahora la siguiente. El sujeto de la segunda pregunta, ¿cuál es? Samuel.
Dígame, teacher. Repeat, teacher. What is the subject of the second question? Muchachos, todos tienen que estar prestando atención porque si no, no le van a entender al tema. ¿Cuál es el sujeto de la segunda pregunta? Nicole, ¿Cómo sabe que es Nicole? porque está después de will y antes del verbo. Sí, ya apuntó la estructura, muy bien. ¿Cómo lo traduciría? Will Nicole be home in time? De que estará en casa a tiempo. Este in time y on time es lo mismo, que quiere decir a tiempo. Solo que on time es como si era a las 9 de la noche, entonces ella llegó unos 10 minutos antes, una media hora antes, porque a las 9 era hora máxima. Y si decimos in time es como que llegó justo a la hora. Llegó a tiempo porque no se pasó, pero llegó justo a la hora. In time. Will Nicole be home in time? Nicole estará en casa a tiempo. Entonces la otra persona contesta, yes, she will. Sí, ella estará, yes, she will. Lo dejamos hasta will cuando las respuestas son cortas. Arriba dice, mire, short answers. Cuando la respuesta es corta, lo dejamos hasta el auxiliar. Pero el auxiliar no es cualquier auxiliar, sino que es el auxiliar del tiempo. Ahorita es tiempo futuro simple, entonces es will. Yes, she will. Y si es que no, ella no estará a tiempo, no, she won't. Respuesta corta. Si fuese respuesta larga sería yes, she will home in time. Si fuese negativa, no, she won't be home in time. Ahora la siguiente pregunta. Will there be lots of people at the party? ¿Habrá? Aquí quiere decir, ¿habrá mucha gente en la fiesta? Miren ustedes que cuál es el sujeto aquí. There, ¿verdad? El there me está trabajando como sujeto. ¿Recuerdan la estructura del there is y el there are? ¿Recuerdan la estructura del there is y el there are? Alberto o Wilson o Mayerlin, ¿alguien recuerda la estructura del there is y el there are? Hay, para singular y plural. Miguel Ángel. Que hay para singular y plural. There is singular, there are plural. Sí, muy bien. There is singular, there are plural. ¿Y qué es lo que quiere decir en español? Es como hay. Hay dos manzanas en la canasta. There are 2 apples in the basket. There are. Y si solo hay uno, there is an apple in the basket. There is. Entonces, there is y el there are es para presente. Quiere decir hay. Y si es futuro, habrá. ¿Cómo lo dirían? Will there? There is. There will. There will. There will, hasta ahí nomás. There will be. There will be. Mire, siempre, miren que para decir que haya algo, hay dos cosas. El there y el verbo to be. Mire, el there, está el there, ¿verdad? El is es la forma del verbo to be. There are, tenemos el there y el are es el verbo to be. Ahora, para hablar que habrá, pero ya en futuro, siempre tenemos que mencionar el verbo to be. Solo que aquí no va a estar conjugado. El is y el are ya está conjugado. Es verbo to be, pero ya conjugado. Y aquí, mire, para que decir habrá, tengo que utilizar el verbo to be. Si no, está incompleto. Pero ¿por qué aquí no utilizo? ¿Por qué aquí no digo there will is or there will are? Sino que there will be. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? There will. ¿Tiene una question? ¿Qué una pregunta? No, hay una pregunta. Las tres están en forma de oración. Porque mire, there is es una oración. Solo le falta complementarla. Pero está en forma de oración. En pregunta sería is there. Para que fuese pregunta. Mire, is there.
Afirmativa, there is. Yo afirmo que hay algo. There are, afirmo que hay varias cosas. En pregunta sería, are there? Hay, no sé. Tírale, tírale. Estoy preguntando. ¿Por qué aquí utilizo there will be para decir que habrá? En vez de decir there will is o there will are. Porque después del auxiliar debe ir un verbo. Excelente, esa es la respuesta. Varias veces lo repetí. Hola, hermana. Porque después del will solo puede ir una forma base. Is no es forma base. Are no es forma base. ¿Por qué no es forma base? Porque ya está conjugado de acuerdo al sujeto. El is solo es para el sujeto, el pronombre she, he y el it. Y aquí estoy utilizando will. Como agregué este will, entonces sí tengo que utilizar el be, pero no puedo ir conjugado. Entonces sería there will be. Yo quiero decir habrá tal cosa, entonces utilizo there will be. ¿Estamos? There will be a party. Habrá una fiesta en mi casa. Entonces, there will be a party. Teacher, es la misma fórmula para decir habrán tales cosas en tal parte. Porque Sí. habrá es singular y habrán es como en plural. Lo mismo es. Es lo mismo, solo que lo mismo. Siempre va a ser el will y después el be. Porque para hablar que hay algo, ya sea que hay ahorita o que habrá en el futuro o que hubo en el pasado, siempre va a ser there y el verbo to be. La diferencia es que cuando es presente va a ser there is o there are. Si es futuro, there will be. Y si es pasado, there was or there were. Si yo quiero decir hubo una fiesta en mi casa, entonces diría there was a party. Hubo una fiesta en mi casa. Y si yo digo que hubo muchos problemas, entonces yo diría there were many problems y continúo con la oración. Pero ahorita no estamos hablando de pasado, sino que del futuro. Entonces, siempre sería there will be. Y es porque explico esto, para que me comprendan esta oración donde dice, esta pregunta donde dice, will there be lots of people at the party? Miren que esta es la forma afirmativa. There will be, habrá. Pero si yo quiero decir, yo quiero preguntar que si habrá una fiesta en mi casa, ¿cómo lo cambiaría, Mayerlin? Mira esta oración. There will be a party at home. O sea, habrá una fiesta en mi casa. Pero si ahora yo estoy preguntando porque tengo dudas, ¿habrá una fiesta en mi casa? ¿Cómo lo preguntaría?